Muy bienvenidos a su programa Inspired Awareness for You, un programa cuya meta es contribuir a nuestro descubrimiento y desarrollo. Estamos muy felices de que estén aquí con nosotros en este cuarto capítulo en la vida del economista Víctor Alvarado Ferrín. Si no han visto los capítulos anteriores, 1, 2 y 3, les garantizo que es tiempo bien invertido. Vayan a verlos, está fenomenal. En este cuarto capítulo vamos a hablar de las amistades, de la familia, de los trabajos. Economista, ¿cómo está? Muy bien, esperando compartir con usted un día más. Sí, qué lindo. Hemos disfrutado, yo personalmente he disfrutado de todas las lecciones de vida que ha podido compartir con nosotros en estos capítulos que hemos hecho. Este ya es el cuarto. Y en este capítulo queremos hacer una recopilación de lo que fueron las amistades, de lo que fue el desarrollo familiar y de lo que fue el desarrollo de trabajo durante esos años universitarios de los que hablamos en el último capítulo. Así que empecemos, economista. ¿Qué pasó en cuanto a las relaciones de comunidad, de amistad durante los años universitarios? En los años universitarios tuve la suerte de tener un grupo de compañeros que gracias a Dios, aún después de haber salido ya hace 50 años prácticamente estamos cumpliendo este año, que egresamos para dedicarnos a hacer las tesis correspondientes, tenemos inclusive una confraternidad. Hicimos un grupo tan lindo de amigos que hasta hoy día nos mantenemos una buena cantidad de ex compañeros presentes. Tenemos una confraternidad que la fundamos por un motivo, si cabe, triste. Falleció uno de nuestros mejores amigos, que era a su vez esposo de una compañera nuestra también. En su homenaje, se fue muy joven, fundamos una confraternidad a la que le pusimos su nombre, la Confraternidad Federico Recalde Núñez, esposo de nuestra compañera Susana Mórtola, Ubín, ¿ya? Esa confraternidad se ha mantenido, imagínese usted, a lo largo del tiempo. Son ya algo más de 40 años que tenemos como confraternidad y hoy en día disfrutamos todavía y compartimos diariamente, inclusive a través de un grupo de chat. Qué lindo. ¿Y todos estos compañeros con los que ustedes son parte de la confraternidad, los conocieron como parte de la Facultad de Economía o habían compañeros de otras facultades también? Éramos solamente los compañeros de nuestro curso de los 6 años de formación de economista, ¿no? Increíble. Evidentemente con algunos nos fuimos encontrando desde el primer año, con otros a lo largo de la carrera porque se iban sumando por diferentes razones, ¿verdad? Muchos de ellos, por ejemplo, iniciaron su carrera en la Facultad de Economía de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y fueron trasladándose, cambiando a nuestra facultad en la Universidad Estatal, justamente por la calidad de educación que se recibía. No porque la educación de la otra facultad en la otra universidad hubiera sido algo distinta, pero sí porque siendo como era la Facultad de Economía, una universidad con muchos más años de existencia en la Universidad Estatal, como que tenía ese peso adicional que a veces agrega el hecho de estar en algo que tuvo ya una permanencia, a diferencia de algo que está empezando. Ya los economistas de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil habían sentado un prestigio dentro de la ciudad y más allá de que no siempre debemos decir pues era mejor, sin embargo como que adquiría ese sello. Qué lindo. ¿Qué lección de vida nosotros podemos tomar de esos años de universidad
y de esta amistad? Tomar especialmente que lo importante es que ese espíritu de humildad que manteníamos como compañeros universitarios, donde nadie se sentía más importante que otro, se mantenga hasta el día de hoy. Que cada uno de nosotros vea a nuestros compañeros como alguien igual y que de alguna manera tengamos un sello único que nos mantiene justamente por eso unidos y auxiliándonos. Hablemos ahora un poquito de la familia, porque durante esos años universitarios, también el economista Víctor Alvarado Ferrín empezó su familia. Bien, comentábamos ya en la sesión anterior que tuve el inmenso gusto, y yo digo hasta un honor, porque para mí fue como un honor tener la esposa que tengo, conocerla a ella en el año 1971 más exactamente. Llegaba ella haciendo una pasantía en los Estados Unidos, hacia donde fue en búsqueda de su título de bachiller en esos programas que en ese tiempo se llamaban de intercambio. Volvía ella de su programa de intercambio. Su intención y la de su familia fue de que ella ingresara a la Universidad Católica, pero desgraciadamente o afortunadamente para mí, llegó en el mes de julio, cuando ya las clases universitarias habían empezado. Y por esas cosas de que Dios dispone, hizo un preuniversitario en la Facultad de Economía de nuestra Universidad de Guayaquil, donde yo la conocí. De julio a diciembre de 1971 formamos lo que se llamaría primero una relación de amistad. Y recuerdo tanto, el 1 de diciembre del 1972, por esos azares que tiene el destino, fuimos a un cine. Por disfrutar del 1 de enero del nuevo año, y de ahí salimos enamorados. Qué hermoso. Ya había alguna relación previa y todo ese año 1972 compartimos. Ella fue uno de mis sostenes cuando fui presidente de la Asociación Escuela de Economía, porque ese año 72 yo inicié la presidencia y 14 meses después, un 2 de marzo de 1973, contrajimos matrimonio. ¿Qué le hizo al economista Víctor Alvarado Ferrín decidir que esta era la mujer de su vida, la persona con la cual iba a pasar el resto de su vida? Siempre es un albur. Gracias a Dios, por lo menos de aquellos tiempos, esos albures como el mío ocurrieron inclusive entre compañeros de curso o de facultad, y la inmensa mayoría se mantiene hasta hoy. Quiere decir que cada uno de nosotros tuvo la convicción, y en este caso yo tuve la convicción de que era la persona que podía ayudarme a crecer. Recuerdo que mi padre siempre me decía que la pareja con la que uno contraiga matrimonio debe ser ese motor adicional que cada uno requiere tener a su lado para poder crecer. Y bueno, siguiendo ese consejo no me equivoqué, tanto que ya llevamos 51 años de casados. Qué hermoso, qué divino. Y la certeza de saber que hay alguien a nuestro lado que nos apoya, que nos hace el balance cuando necesitamos balance. ¿Qué más ocurrió? Se casaron en 1972, ¿verdad? Tres, 73. 73. Ok, ¿y qué pasó después de haberse casado? Ya estaba muy bien involucrado en la universidad. Como vimos, como escuchamos en el capítulo anterior, ya había empezado algunos trabajos. ¿Qué ocurre después del matrimonio? Estuvimos un poco preocupados al comienzo,
porque usted nació en octubre de 1974. Ya mismo vamos a festejar sus primeros 50 años, que es otro hito en la vida, ¿verdad? Increíble. Y entonces decíamos, ¿qué pasa? Salió en ese tiempo, me acuerdo, una canción que decía, será varón, será mujer. Ay, Lo qué que Dios quiera, hermoso. lo que Dios quiera ha de ser. Pero nos demoramos ese tiempo que fue bastante grande hasta que llegó nuestra primera hija, que gracias a Dios es usted que puso también un ejemplo claro y grande en sus hermanos, digamos, ¿no? Estuvimos entonces así, pero como también le mencionaba en la última reunión, ahí como que vino el impulso de crecer también económicamente, ¿no? Porque cuando yo decía en 3 meses pudimos mejorar nuestros ingresos, como lo refería en la sesión anterior, tuve yo 3 trabajos en vez de uno, y estos en el área docente. En esa área permanecí más o menos eh, fundamentado en esos ingresos de docencia hasta el año 75, ¿no? Lindo, hermoso. Y vamos a dar más detalles sobre sus trabajos más adelante, pero ¿qué ocurrió en 1975? Porque quisiera enfocarnos más en la familia y después nos enfocamos en los trabajos, cuál vino primero, cuál vino después. ¿Qué Ya. ocurrió después del nacimiento de su primera hija? Bueno, ahí automáticamente Dios nos envió la primera la primera siembra, digamos, ¿no? A los 11 meses de haber nacido usted, nació nuestra segunda hija, Carlota. Y 1 año y 2, 3 meses después, nació nuestra tercera hija, Erika. Cronológicamente hablando, fue año 74, año 75 y año 77, que Qué tuvimos hermoso. nuestras 3 primeras hijas, ¿no? ¿En qué año de universidad estarían entonces en el 74, 75 y 77? Ya, usted nació y Carlota nació cuando todavía yo no egresaba de la facultad. Ok, Ya, Erika nació justamente cuando estaba en el trance de la tesis de grado. qué hermoso, Ya, qué hermoso. y Tanto cambio también al mismo tiempo, me parece fabuloso. claro, tanto cambio, interesante, ¿no? E interesante ahí el hecho que pudimos contar con el respaldo de nuestras familias. Usted disfrutó mucho de eso, ¿verdad? Tanto la familia de mi esposa como la mía contribuían para socorrernos en el evento de estar atentos, porque tanto mi esposa como yo trabajábamos y todo ese respaldo que recibimos de mis suegros, de mi padre, de mi hermano, el tío Ernesto, el tío Hugo, ¿verdad? Fue importante. Y pudimos entonces hacer ese esfuerzo de trabajar, estudiar y tener familia. Sí, Sin ese y, respaldo de, y yo recuerdo, perdón que le interrumpa, pero quisiera que incluyamos la mayor cantidad de detalles posible. Nuestro hogar, yo recuerdo mucho nuestra casa en La Ceiba. Cuando yo nací, ¿ya vivían en La Ceiba o en dónde tenían su domicilio? ya, cuando nosotros empezamos en una, un departamento de alquiler, ¿no? Eh, la familia de mi esposa tenía sus comodidades y fuimos invitados inclusive a ir a vivir a la casa de mis suegros. Pero tanto ella como yo coincidíamos en que la vida cuando uno se casa es la vida de los esposos. Y fuimos a vivir un departamento en un barrio de clase media, en la calle Febres Cordero y Antepara. Y ahí estuvimos prácticamente alquilamos en marzo y en 14 meses
conseguimos un nuevo empleo que ya me llevó a vivir, me recuerdo yo que ya en una zona muy diferente, al frente del malecón de Guayaquil, ¿no? En un edificio cercano al Hotel Humboldt, que quedaba en todo el corazón del centro de Guayaquil, ¿no? Y apenas un año después, cuando usted estaba prácticamente con un año de edad, tuvimos ya nuestra primera casa en Nasaiba. Pero Qué fue un cambio hermoso. realmente vertiginoso que se lo agradezco a Dios, porque empezar a vivir en un barrio modesto, pudimos llegar a una ciudadela como La Ceiba, que era ya una ciudadela algo distinta de los ambientes en los que yo había crecido. Y quizás similar al que mi esposa sí disfrutaba cuando se casó conmigo. Qué hermoso. Mira que las lecciones de vida, nuevamente que vamos recogiendo a lo largo de su narración, me parece increíble la búsqueda de las oportunidades, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, el saber que uno tiene que buscar las oportunidades y hacerlas que ocurran, muy increíble. La familia. Yo recuerdo mucho vivir con mis abuelos, vivir con mi tío. Disfrutaba muchísimo mi tío, por supuesto, por ser alguien joven también, la música. Él nos enseñaba mucho a bailar. En ese entonces, la música disco fue la primera música de la que yo me enamoré, porque teniendo a mi tío, que era en ese entonces muchacho también, bailábamos mucho la música disco en la casa. Del legado familiar durante esos años universitarios, ¿algún consejo o alguna lección de vida relacionada con la familia que pensemos que es importante que la audiencia escuche? Eh, una muy importante, los padres engendramos, pero esa no es la función principal. La función principal, desde el punto de vista de formar familia, está en el legado, como usted utiliza la palabra, que se puede dejar en los hijos. Nuestra preocupación desde ese punto de vista, y mis hijos son una clara muestra de que cumplimos el objetivo, es contribuir a que la semilla que uno engendra sea infinitamente superior a los sembradores de la misma. Y desde ese punto de vista pienso yo que esa es la mejor aportación que se le puede hacer a los jóvenes que van a tener una familia. Esforzarse y destacar siempre a que los que vienen siempre sean mejores que uno. Y para eso, por ejemplo, un detalle importante es el que yo había aprendido de mi padre. Él decía, estudia, esa es la herencia que yo te voy a dejar. Y eso tratamos de transmitirlo a nuestros hijos. Y realmente todos fueron estudiantes exitosos, a los que nunca les pedí yo que fueran, por ejemplo, abanderados, ¿no? Nunca. Ni les decía por qué sacaste 8, por qué sacaste 10, por qué sacaste 5, sino que decía, estudien. Esa es la herencia. Me parece hermoso. Hablemos entonces ahora de la carrera como economista que empezó ya durante esos años universitarios. Y para resumirlo un poco, porque ya hemos mencionado unos trabajos en el capítulo anterior, hablamos de su primer trabajo que fue a los 14 años en una fábrica de vidrio. Después, durante sus años universitarios, el primer trabajo formal que fue con el Banco de Londres. También hablamos del Banco de Londres. Hablamos también de los tres trabajos que tuvo como docente durante su época universitaria, con el Colegio Orellana, con la Escuela Estatal, también con ayudante de cátedra y en el RODE, que fue el siguiente trabajo. ¿Qué otros trabajos, aparte de los que ya se ha mencionado,
Y hablamos un poquito de CEPE. ¿Fue CEPE el siguiente trabajo en la trayectoria de su carrera? Sí, CEPE fue el trabajo que obtuve yo por esas cosas que a veces dice uno, parece una desgracia, pero son más bien un hecho beneficioso. Hace un momento decía, por motivos que es mejor no mencionar, renuncié del Colegio Orellana. En ese mismo mes, pasó en el mes de junio de 1975, yo tomé la decisión de renunciar. Voy a mencionar sin decir detalles por no estar de acuerdo con la forma en que se dieron ciertos eventos. Pero como hemos venido diciendo a lo largo de nuestras charlas, lo importante es mostrarse, lo importante es hacerse notar. Y en ese mes de junio de 1975, justamente una persona amiga, compañera de mi esposa en la facultad, era menor que yo todavía, me dijo, Víctor, están queriendo a alguien en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana para que ocupe la segunda posición dentro de la misma. ¿Qué te parece si yo te menciono? Me han pedido a alguien que sea capaz de hacerlo. Bueno, como yo digo, pues la peor lucha es la lucha que no se gana es la que no se enfrenta. Ya, pues le dije, no hay problema. Y en el mes de julio, es decir, en menos de 30 días o máximo en 30 días, empecé a laborar en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Bonito porque me adentró ya en el mundo de la empresa. Era una empresa pública, pero que era la encargada de la distribución de los derivados de petróleo. CP proveía de gasolina, de gas, de diésel, de Querex, de todos esos productos que impulsaban la economía ecuatoriana hasta hoy día, ¿no? Esos son productos que mueven y contribuyen a la generación de productos. Y me pareció algo agradable. Pienso que es importante que la audiencia sepa cómo fue, cómo fueron las influencias universitarias en la vida del economista Víctor Alvarado Ferrín en lo que se relaciona a la política, porque yo he aprendido a lo largo de los años con las anécdotas compartidas que hubo cierto malentendido a lo largo de los años que a lo mejor influenciaron de una manera no tan positiva al inicio de la carrera. ¿Qué ocurrió? Ya, generalmente pasaba que ya en aquellos tiempos, los que normalmente teníamos dirigencia estudiantil, ya éramos señalados como socialistas. Un buen amigo que hasta hoy día es mi amigo, inclusive me presentó como candidato a un puesto de auditor interno en la empresa en la que él era el contador general. Ahí pasé las pruebas porque cuando él me presentó, lo primero que hicieron fue entrevistarme, hacerme las pruebas correspondientes, las pasé. Estaba a 3 días de hacer mi ingreso y de ir a firmar el contrato. Cuando lo llaman a este amigo, le dicen, oiga, usted nos está recomendando a un socialista, a un comunista. ¿Cómo puede haber hecho eso? Vea, pero mi amigo no es. Él es don Eduardo Díaz, que usted lo debe tener también bien presente porque él es el mejor amigo juntamente con otros compañeros que tuve muy contaditos con los dedos de la mano, que es y sigue siendo mi gran amigo. Dije, ve, Eduardo, qué pena, pero ¿qué vamos a hacer, no? Cuando en realidad yo no pensaba, nunca fui militante, y más aún porque siempre he creído que la palabra más revolucionaria es la palabra del Evangelio, porque justamente
tengo muchas anécdotas, como la del rico Epulón, ¿verdad? Cuando le dice Cristo, él le pregunta a Cristo, Señor, ¿qué debo hacer para seguirte? Y él dijo, deja todo lo que tienes y sígueme. Y él nunca lo siguió, ¿verdad? Pero para mí no hay palabra más revolucionaria que la del Evangelio, pues, ¿no? Pero no con decirle a las personas, espera que alguien te dé algo en la boca, sino más bien entendiendo la parábola de los talentos. Cuando el patrón deja a 3 siervos, a cada uno un duro, decía la Biblia, creo, ¿verdad? Y cuando vino a pedir cuentas, el uno le dio 5 talentos de vuelta, la parábola de los talentos, el otro le dio 3 talentos de vuelta, y el otro le dijo, Señor, yo escondí el talento que me diste por temor a perderlo. Y a ese no lo premió, lo castigó. Porque yo entiendo desde ese punto de vista lo revolucionario de la palabra evangélica, porque Dios no quiere pobres. Dios dice que el cielo es para los pobres de espíritu, pero no para los pobres de riqueza. Porque una riqueza bien hecha no es de ninguna manera perversa y es la que impulsa el motor del mundo. Así Eso es. podría yo agregarle en ese sentido. Me parece fabuloso. Yo aprendí de esta anécdota en la vida del economista Víctor Alvarado Ferrín cuando escuchaba yo conversaciones, cuando venían los amigos a comentar y las mismas conversaciones que el economista escuchó cuando estaba en el kiosco de su papá, cuando la gente hablaba de economía, yo las escuché en la sala de mi casa con los amigos de mi papá que siempre hablaban de economía, hablaban de la política y me sorprendió cuando yo escuché que a mi papá en algún momento de su vida lo entendían como comunista, porque yo decía, ¿cómo? ¿Pero por qué? El economista Víctor Alvarado Ferrín, ¿de dónde sacan eso? ¿Qué impresión? ¿Qué habrá ocurrido que les dio esa impresión cuando el padre que yo conocía era completamente opuesto a una filosofía que no le permita a todo ser humano progresar y que no sea de una manera inteligente o apropiada en cuanto a la diversidad de recursos y a la diversidad de ingreso? Entonces, muchas gracias por compartir eso, porque yo sí pienso que fue algo que quizás pudo haberse convertido en problema, pero para el economista Víctor Alvarado Ferrín se convirtió en oportunidad. Y así fue como las puertas se siguieron abriendo, como dijimos anteriormente, estar dispuesto para pasar por la puerta. Y así llegó el centro de lectores, ¿verdad? ¿Cuál era Sí, el el nombre de la círculo de compañía? lectores. El Círculo de Lectores. Círculo de Entonces, lectores del sigamos, Ecuador. perfecto, sigamos con el círculo de lectores. ¿Aún estaba usted en la universidad cuando llegó al Círculo de Lectores? Cuando llegué al círculo de lectores, ya habíamos egresado de la universidad. Ya egresamos en el año 74 y al círculo de lectores ingresé yo en el año 78, en enero de 1978, ya prácticamente graduado de economista. Ya vea que ahí ingresé a una empresa multinacional, porque el Círculo de Lectores es una empresa multinacional que promovía la lectura. Mm. Eh, eh, adquiri- eh, Ingresé a esa empresa como si ingresaba antes, porque antes las empresas cuando querían algún trabajador en cualquier posición que fuera, inclusive la de gerencia, ponía era anuncios en el periódico. Y por un anuncio del periódico, yo escribí, me llamaron, tomé ahí la decisión de renunciar de CEPE cuando fui seleccionado y siempre tuve una inquietud que no se la expresé a la persona, al gerente general, que fue quien me hizo las entrevistas de integración a la empresa. ¿Por qué me había elegido? Evidentemente,
era una empresa fundamentalmente de ventas, pero de venta de libros. Que desgraciadamente, por lo menos en esos tiempos en nuestro país, yo decía, ¿y quién va a comprar? Pero evidentemente, el hecho de salir de una empresa pública donde era fácil de repente hacerse deshonesto, asumí el riesgo de ver si me contrataban y me contrataron efectivamente. Ya una vez firmado el contrato, le dije yo al gerente general, un español, señor Esteban C. Ramón, de quien también yo vivo agradecido, le pregunté, ¿por qué usted me ha contratado? Si yo en CEPE vendía gasolina, pero gasolina nadie va a comprar, le dije. Nadie va a que le vendan. Todo el mundo va a comprar. Ahí no hay que hacer promoción, ese producto todos lo compran. Y él me dejó una enseñanza tan grande en el rostro cuando me dio la respuesta. Me dijo, has sido contratado porque tienes el perfil. Fue la primera vez que tomé la palabra en serio y hasta le pregunté, ¿y por qué tengo el perfil? Me dice, porque tienes las condiciones para hacer lo que queremos para ese puesto. Y entré en algo que yo decía, chuta, ¿para qué hice la pregunta, no? Pero sin embargo, la respuesta fue altamente honesta, ¿no? Y me dijo, te vimos el perfil, te he visto el perfil, porque él era el que hacía todo el proceso de selección. El círculo empezó prácticamente en ese año con su labor de expansión, porque un año antes había empezado en la ciudad de Quito y justamente ya un año después, en el año 78, empezó su expansión y hubo una contratación masiva de gerentes, porque yo a su vez fui designado no solamente gerente de Guayaquil, sino gerente regional para Guayas, Azuay, Cañar y Loja. Pero, ¿cuál piensa el economista Víctor Alvarado Ferrín que fue la mayor lección de vida que sacó del círculo de lectores? Bueno, que lo importante en muchas ocasiones no es tener o no el conocimiento, sino de alguna manera entender qué son las, ya se me va la palabra en este momento, las competencias laborales que el puesto demanda y que en base a esas competencias laborales que un puesto demanda, entender si al menos en la idea uno cree que las puede desarrollar. En el círculo empecé a entender una serie de conceptos desde el punto de vista de la práctica laboral. Yo trabajo en recursos humanos y sé lo que significa el valorar esas competencias y lo que más gusto me da es que en ese entonces ya había una compañía que le daba crédito al perfil entero de un candidato, no solamente una parte u otra parte, pero mirando el potencial en común que tiene la historia de un ser humano. Me parece increíble que ya en ese entonces ya esté la profesión de recursos humanos entendiéndolo. Y una de las cosas, ya para cerrar este capítulo, que una lección de vida que para mí ha sido y continúa siendo muy relevante, es la honestidad y el nunca dejar que nuestros valores, que nuestras convicciones se pongan en riesgo y se dejen a un lado con el afán de salir adelante en la vida. Y eso para mí me ha quedado muy impregnado, el saber que uno puede crecer, que uno puede hacer dinero sin hacerle daño al prójimo. Y agradezco, me emociono. Ya, muy bien, yo Agradezco, también. sí, agradezco mucho ese sentido de solidaridad con la sociedad, que viene también ligado con nuestro sentimiento de fe, ¿verdad? De saber que hay, el cristianismo nos invita a ver a un Jesús
en cada persona con la que nos enfrentamos. Y agradezco mucho por esa lección de vida que aprendí desde muy niña y que más que todo de la que podemos hablar con un legado que nos permite factualmente decir que el economista Víctor Alvarado Ferrín salió adelante, hizo su legado sin hacerle daño a nadie. Hermoso, Amén, como hermoso. dicen, ¿no? Amén, 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 amén. como decimos. Economista Víctor Alvarado Ferrín, una vez más, qué gusto poder continuar estas conversaciones. Esperemos que la audiencia nos acompañe en el próximo capítulo, en donde vamos a hablar un poquito más sobre las lecciones aprendidas durante su carrera como profesional. Espero que nos acompañen. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.